Luciana y a Constanza. Me encanta, dos mujeres jóvenes. A ver hoy qué nos pueden contar de la materia en la cual son especialistas. Y la que va a leer el currículum es, que ahora la veo que ha desaparecido y espero que aparezca, es Acá Rosa. estoy. Ahí está. Rosa fue el enlace con ustedes, tiene ahí en Ciencias Sociales, ella tiene ahí un grupo de gente maravillosa que nos ha dado esta vez esta respuesta, así que Rosa, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, gracias Silvia. Bueno, un gusto presentarlas y agradecerles muchísimo que estén acá. La interdisciplina nos enriquece a todos y es buenísimo escuchar otras disciplinas que estudian el tema, que hace años vienen trabajando, elaborando, trabajando con la teoría y con la práctica, y me parece que nos enriquece muchísimo a los abogados que a veces nos encriptamos en el saber y tenemos que abrir las orejas y empezar a escuchar otras voces, ¿no? Hoy vamos a hablar de interseccionalidad, que es un concepto transversal, que atraviesa todas las prácticas y que estudia el impacto, las chicas lo van a explicar mejor, pero estudia el impacto de múltiples fuerzas, de ejes de opresión, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta súper útil para poder resolver un problema, porque lo podemos ver en su dimensión, en su total dimensión, o por lo menos intentar ver en su dimensión, ¿no? Hoy también quería mencionar que en el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres se introdujo este concepto y es la génesis, en parte toda la estructura está basada en la interseccionalidad, entre otros principios, ¿no? Pero bueno, es importante que entendamos de qué va. Y hoy tenemos una introducción, ¿sí? Porque es muy amplio, hace mucho tiempo que se está estudiando, hay muchas ramas de otras disciplinas que lo están estudiando en profundidad, entonces vamos a empezar hoy a ver de qué va este término, y para ello tenemos a dos personas que son miembros, sí, que son personas, sí, son personas, iba a decir las profesiones, que son miembros del grupo de filosofía aplicada queer. Ellas son la licenciada Constanza Pagani, que es licenciada en Psicología, diplomada en Ciencias Sociales, con mención en Género y Políticas Públicas, de Flaxo. Es maestranda en Género, Sociedad y Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente forma parte del grupo de investigación Política, Derecho e Identidad Perspectivas Queer en Filosofía Práctica. Y Luciana Whisky, que es estudiante avanzada de licenciatura en Filosofía de la UBA, participó en el grupo de investigación Política, Derecho e Identidad Perspectivas Queer en Filosofía Práctica, y en la organización del Encuentro de Jóvenes en Filo, perteneciente al programa Filosofía y Territorios del Departamento de Filosofía y Secretaría de la Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil UBA, y es integrante del grupo Filosofía Práctica y Política Queer, que está a cargo de Moira Pérez y Blas Radi, está a cargo de Blas Radi también, a quien agradecemos por su enorme generosidad, siempre que lo convocamos y le pedimos colaboración para un montón, siempre está absolutamente dispuesto a brindar ayuda y apoyo. Así que gracias por estar, y bueno, las dejo que nos introduzcan a este concepto. Gracias. Muchas gracias. Voy a ver si puedo, sí, ahí está, voy a compartir pantalla, que hicimos una presentación. Ahí deberían estar viendo la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, cuando quieras. Arranco yo entonces. Bueno, como decía Rosa y comentábamos un poco antes de que comience la presentación, que bueno, que es un término que está apareciendo mucho, que se escucha, que se menciona, y si bien en principio parece algo como bastante simple de comprender, una idea que uno tiene una cierta intuición de lo que se puede estar hablando, requiere comprender las transformaciones teóricas que se fueron dando para poder entender el fenómeno que busca visibilizar esta herramienta o esta perspectiva de análisis. Y para poder como ir avanzando en este recorrido que se va haciendo desde el surgimiento de esta nueva forma de entender los fenómenos de discriminación o de desigualdad, se nos ocurrió con Constanza empezar primero por el contexto histórico y luego su introducción a la academia. Y ese va a ser el recorrido que vamos a seguir. Primero, cómo surge, luego cómo se populariza en el ámbito jurídico,
darles algunos puntos acerca de, bueno, específicamente qué se habla cuando se habla de interseccionalidad. Luego también trajimos un par de casos de leyes para analizar, para ver cómo sería su aplicación y para que también sea más cercano a su profesión, que es el derecho. Y por último vamos a hacer un par de advertencias. Como mencionó Rosa, nosotros participamos en este grupo de filosofía aplicada y políticas queer, y es un grupo interdisciplinario. Hay gente de psicología, de filosofía, de derecho, de historia, de ciencias políticas, y todos nos servimos de esta herramienta de análisis en nuestras propias investigaciones, por más que estamos investigando cosas diferentes, es una herramienta súper útil para trabajar. ¿Querés pasar a la segunda? Ay, perdón. Sí. Muchas gracias. Bueno, el contexto histórico es este. Primero surge como una elaboración política, mayormente en los años 60, 70, en los ámbitos de que se estaba militando por la abolición de la esclavitud, y es un concepto que en realidad todavía no se había acuñado, pero surge de la problematización de lo que eran los movimientos políticos que se centraban solo en un eje de discriminación. Entonces estaban los movimientos feministas y estaban los movimientos antirracistas. Y lo que se empieza a ver dentro de estos movimientos es que había experiencias que estaban siendo marginalizadas o invisibilizadas porque no se adoptaba una perspectiva que pudiera interpretar varios ejes de discriminación. Entonces es con lo que surge, y ahí anotamos, feminismo negro. Las mujeres negras notaban que tanto en los movimientos antirracistas, sus experiencias como mujeres negras no eran consideradas, sus motivaciones o sus intereses no eran considerados, y en el feminismo mayormente eran los intereses de las mujeres blancas, y sus experiencias como mujeres negras no eran considerados en este movimiento, tanto para sus reivindicaciones como también en las participaciones de los eventos. Luego este término hace su introducción en la academia, en los años 80, en lo que se llama la teoría crítica de la raza, y ahí capaz que conocen algunos nombres como Angela Davis, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, que justamente empiezan a construir progresivamente una noción que permita ver esas continuidades que hay entre distintos ejes de opresión y de discriminación. Para eso trajimos una cita de Audre Lorde, que justamente señala eso. Dice: si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, ni las resultantes diferencias en nuestras opresiones, entonces, ¿cómo explicás el hecho de que las mujeres que os limpian la casa y cuidan a vuestros hijos mientras vosotras asistís a congresos sobre teoría feminista sean, en su mayoría, mujeres pobres y mujeres de color? ¿Qué teoría respalda el feminismo racista? O sea, justamente está señalando eso, que en el movimiento feminista de esa época, el sujeto político era la mujer blanca. Entonces, que si eso quedaba invisibilizado porque se proponía como un movimiento que venía a liberar a las mujeres, no podía dar cuenta de las problemáticas que enfrentaban las mujeres negras. Y cómo eso, al interior del movimiento, generaba también privilegios y opresiones. Entonces se reproducía aquello que se buscaba superar. ¿Querés seguir a la siguiente? Luego, este término que ya en la academia empieza a sonar un poco más cuando se empieza a cuestionar estas categorías estancas o unidimensionales que analizaban la discriminación o la opresión bajo una sola base, la raza, que favorecía la experiencia de los hombres negros, o el feminismo, que favorecía la experiencia de las mujeres blancas, es popularizado en el ámbito jurídico por esta autora que se llama Kimberly Crenshaw. Ella, en una charla TED, si pueden búsquenla, se la súper recomiendo, cuenta que la necesidad de empezar a acuñar este término, de empezar a pensar cuáles las implicancias reales que tenía analizar estos fenómenos bajo una sola categoría, surge a raíz de un caso que ella ve de una mujer negra que quería denunciar a una empresa por discriminación. Y en este caso ya tenía como únicamente dos vías, porque las leyes también estaban pensadas de este mismo modo, ¿no? Como una ley de discriminación en base a la raza, una ley de discriminación en base al género.
y cuando ella quiere llevar a cabo, esta mujer negra quería llevar a cabo una denuncia contra esta empresa, la empresa se defendía diciendo, bueno, pero nosotros en la oficina tenemos mujeres en la recepción, y eran mayormente mujeres blancas, y en la empresa, en la parte de la producción, tenemos hombres negros. Entonces, no podían, mediante este marco jurídico, visibilizar la experiencia que esta mujer había sufrido discriminación por no ser contratada en este trabajo. Entonces, Kimberly Crenshaw dice, necesitamos, o sea, si no tenemos categorías para pensar la experiencia de ciertas mujeres, que son mujeres negras, donde estas discriminaciones se viven entrecruzadas y se retroalimentan, directamente negamos su experiencia de discriminación. Entonces ya acá copiamos una cita con Coty que dice, mi objetivo era ilustrar cómo muchas de las experiencias a las que se enfrentan las mujeres negras no están delimitadas por los márgenes tradicionales de la discriminación racial o de género, tal y como se comprenden actualmente, y que la intersección del racismo y del cisexismo en la vida de las mujeres negras afectan su vida de manera que no se pueden entender del todo mirando por separado las dimensiones de raza o género. Y ella acá hace una imagen muy visual de lo que significa hablar de interseccionalidad, porque dice, es como entender que son como múltiples caminos y que la persona se encuentra en esa intersección. No es que por un lado, una mujer negra es afectada por un lado por la discriminación de raza y por el otro por la discriminación de género, sino que en su vida esas categorías la afectan en conjunto y tienen efectos particulares en su experiencia, y que no pueden ser entendidas de modo aislado. Esto tiene que ver también con una reformulación también de lo que se entiende el poder, y empezar a pensarlo como una matriz de privilegios y opresiones, donde uno se puede ubicar en esas intersecciones y percibir una manera particular estas experiencias. Y si no tenemos esas categorías, tampoco podemos entender esos fenómenos. Y si no entendemos esos fenómenos, probablemente las estrategias que llevemos a cabo las estrategias de justicia que busquemos llevar a cabo, no solamente terminen siendo inefectivas, sino incluso hasta perjudiciales, porque en este caso, ella veía que esta mujer negra no podía denunciar directamente, no se reconocía su experiencia, entonces no solamente es inefectivo, sino que es perjudicial. Perfecto. Bueno, entonces a partir de la explicación que fue haciendo Luciana y de la experiencia que trajo, les invitamos a pensar a la interseccionalidad como una herramienta que permite considerar distintas formas de desigualdad y de discriminación, a la vez entendiendo que nuestra identidad está multideterminada, ¿no? Que, por ejemplo, yo no me puedo nada más definir como una mujer cis, sino que también tengo que tener en cuenta una cuestión de clase, de raza, de capacitismo, digamos, no es lo mismo una persona con una discapacidad que una persona que no es leída en ese registro de discapacidad, de edad, de estatus migrante, digamos, son múltiples, infinitas las variables, y según cada caso y cada contexto vamos a poder delimitar algunas como más relevantes que otras, ¿no? Porque también es algo que se va viendo de manera situacional y es dinámica. Y esto permite también ver no solo cómo antes se pensaba en términos de carriles paralelos, ¿no? La raza por un lado, la clase por el otro, bueno, las distintas variables. Acá permite no solo ver los puntos de intersección, sino también pensarlo más bien como un enjambre, ¿no? Que uno separa en categorías analíticas por una cuestión práctica y de análisis, pero que en realidad también es muy necesario ver cuáles son los puntos de interdependencia, cómo se, digamos, refuerzan unas a otras y cómo eso impacta en distintas formas de desigualdad. Y sirve incluso cuando queremos pensar en temáticas que podríamos ligar como una variable preponderante, por ejemplo, violencia de género, ya la misma palabra lo dice, está favoreciendo al género como la variable preponderante, pero si no tenemos en cuenta que dentro de lo que se entiende como sujeto mujeres, que ya después lo vamos a problematizar más adelante, pero si tomamos la categoría de mujeres y no tomamos categorías como la de clases, de estatus migrante, y la ley que podamos hacer,
o las políticas públicas que podamos llevar a cabo van a servirle nada más a aquellos sujetos en los que estamos pensando cuando lo hacemos. Y la verdad es que nosotros, o sea, si uno no se toma el trabajo de analizar cómo estas distintas variables están conjugadas, uno se guía más por la propia experiencia, digamos, que está muy bien, pero que es limitada y que es restringida y generalmente sigue un tipo de identidad con ciertas coordenadas, dejando por fuera otras. Entonces, a partir del uso de la interseccionalidad, podemos observar también el impacto de estas políticas. Si nosotros diseccionamos el sujeto político al que estamos queriendo, digamos, favorecer, y vamos a analizar, diseccionando las distintas variables, vamos a ver que seguramente una política pública le viene muy bien a determinado grupo, quizás no favorece a otro, y hasta quizás en algunos casos hasta invisibiliza a otros sujetos. Si, no sé, quizás viene bien que ponga un ejemplo sintético y concreto, que lo trabaja mucho Blas Radi. Si pensamos en la ESI, el Plan de Educación Sexual Integral, fue muy bueno para detectar cuestiones de abuso, ¿no? Entonces subieron un montón las denuncias que había por abuso y el registro de esas situaciones. Sin embargo, está pensado en términos cisexistas, es decir, que las personas trans quedan contempladas por fuera, o sea, quedan como por fuera de ese universo al que se le está hablando, que son las niñes, entre quienes puede haber infancias trans. Sin embargo, esto, al no ser considerado, el impacto que tuvo no fue favorable, sino que por el contrario trajo problemas. Entonces es interesante ver cómo hay que pensar cada variable que tiene un mundo interno, en este caso el género, que no está conformado nada más por mujeres y varones cis, sino que hay una multiplicidad de identidades, y a eso sumarle además cuestiones que tienen que ver con otros ejes de discriminación. No sé hasta acá cómo vienen, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, aunque sea por el chat, sé que después hay un momento para el diálogo, pero la idea es que saber si más o menos van siguiendo o no. Seguimos y después al final ya hay una pregunta, pero si les parece bien, al final hacemos las preguntas todas juntas, ¿sí? Perfecto. Acá me gustaría agregar algo más a lo que decía Constanza recién, que tiene que ver con esto de que la interseccionalidad también pone en duda esta diferencia tajante entre teoría y praxis, entre teoría y política, porque justamente tiene un componente teórico muy fuerte, que es cuestionar las categorías analíticas que utilizamos para analizar fenómenos, también cuestiona el modo en que entendemos el poder, porque empieza a hablar en términos de matriz, o sea, el poder no se ejerce de arriba para abajo, directamente lineal, o hay un sujeto privilegiado de opresiones, sino empezar a entender al poder en una construcción, como decía Constanza, de enjambre, de entrecruces, y donde esas categorías que nosotros las utilizamos para pensar se retroalimentan, y eso, si no lo entendemos de ese modo, tiene, como decía Constanza, efectos prácticos en la aplicación de las políticas públicas. Por eso se empieza a borrar ese límite entre teoría y política, o entre teoría y praxis. Y además, bueno, es una categoría que permite vincular estos distintos ejes de discriminación o de opresión y privilegio con también determinados contextos, ¿no? Económicos, políticos y legales. O sea, no va a ser lo mismo pensar en Estados Unidos cuestiones de raza a pensarlas en Argentina. O sea, seguramente sean otros los trayectos que conviene ir haciendo y las herramientas que conviene utilizar. A su vez, puede visibilizarse cómo hay relaciones entre estas estructuras, como fuimos diciendo, y no hay una definición exacta acerca de la interseccionalidad. O sea, si bien la pueden ir rastreando, van a ver que es un concepto operativo, digamos, que funciona de manera operativa y que de manera muy aplicada al trabajo, digamos, para poder elucidar ciertos fenómenos que de otra manera quedan sesgados o directamente, completamente invisibilizados. Y permite, desde el enfoque, desde la interseccionalidad, se sostiene
que yo no puedo tener un correcto entendimiento del género, por ejemplo, o de la clase, si no lo pienso en consideración con los distintos ejes de opresión. O sea que si yo incluso quisiera hacer una política que está muy enfocada en una de estas variables, no puedo bajo ningún punto de vista despreciar el resto de estos ejes que hacen el entramado de desigualdades sociales. Entonces, podríamos hacer como una especie de distinción operativa, para tratar de ser más clara, donde por un lado tenemos una matriz de opresiones, que tiene que ver con cómo el poder se encuentra organizado socialmente, que es esto que decía Luciana, donde no hay una bajada jerárquica de un abajo hacia arriba, si bien también toma esa forma, hay distintas dinámicas de poder, y justamente hay una organización de estas distintas estructuras que fuimos comentando, y a las que se le pueden sumar muchas más, que permiten el ejercicio de la opresión. Y dentro de esta matriz de opresiones, los distintos sujetos nos ubicamos en distintos puntos del mapa. Y ahí es donde nosotros podemos centrarnos a ver cuáles son las variables que están intersectando, ¿no? Que sería como muy importante tener en consideración para poder abordar el fenómeno que sea que queramos. Si bien no hay una definición así que sea universal, nosotros elegimos esta, que es de Moira Pérez, como comentamos, es quien coordina el grupo, y ella plantea que la interseccionalidad es un recurso heurístico que permite percibir, comprender y abordar el interjuego entre las diferentes categorías de diferenciación social que atraviesan a sujetos, prácticas sociales e instituciones, y el modo en que dicho interjuego afecta las experiencias sociales de los sujetos, su agencia y las relaciones de poder y oportunidades. Esta es una de las tantas definiciones posibles, pero nos parece importante marcar esta cuestión de que es un recurso heurístico, ¿no? Que va a tener un efecto epistémico y práctico, y que va, digamos, de alguna forma, a limitar cuáles son los efectos de lo que queremos hacer y las definiciones y categorías que vayamos generando a partir de dilucidar determinados fenómenos o sujetos de cierta manera y no de otras. Y cómo este interjuego también va a afectar, o sea, aplicar o no aplicar una perspectiva interseccional no es una cuestión como de proeza teórica, que es esto que decía Luciana, sino que hay un efecto práctico muy concreto, que va a afectar las trayectorias individuales de las personas, va a afectar cómo entendemos ciertos fenómenos, y esto afecta al derecho, a la medicina, a cualquier ámbito que se quiera pensar en torno a políticas, incluso las ciencias que parecen más exactas y naturales, también podemos ver cómo no es lo mismo que tengan en cuenta los distintos factores de opresión a que no los tengan en cuenta. Entonces les proponemos, así hicimos como un cuadrito bastante gráfico, de cuáles serían los problemas de no aplicar una perspectiva interseccional y cuáles son los beneficios de aplicarla. Primero que, bueno, como explicó Luciana en el ejemplo de esta mujer, que digamos no había un vacío legal, que por un lado teníamos leyes antidiscriminatorias pensadas en torno a la raza, pero también había pensadas en torno a las mujeres, pero las mujeres negras no digamos, encontraban posibilidades, herramientas para poder hacer sus reclamos, porque se las iba pateando desde una punta hacia la otra, desde la raza hacia el género y del género a la raza. Entonces había un vacío ahí, era ininteligible en el sentido que no se le podía dar sentido a esas experiencias. Son lugares que quedan como faltos de discurso, no hay categorías que puedan darle sentido, y esto dificulta a las personas en cómo se autoperciben y además las herramientas con las que cuentan para poder moverse. Por otro lado, no aplicar una perspectiva interseccional favorece prácticas de homogeneización y universalización de sujetos. Por ejemplo, mujeres, ¿no? Hablar en términos generales de mujeres, si bien se entiende en determinados contextos, pero a la hora de hacer políticas públicas, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta estos otros ejes de opresión.
porque si no, siempre se termina seleccionando al sujeto hegemónico, ¿no? O a los sujetos más parecidos a las personas que están involucradas en esa producción de, yo dije, por ejemplo, políticas públicas. Y algo que se suele, digamos, una resistencia con la que se suelen encontrar los enfoques interseccionales es la creencia de la teoría del derrame, que funciona de la misma manera que como funciona en la economía, digamos. Es la creencia de que hacia los sujetos que están, digamos, en el punto más álgido de la pirámide de opresión y privilegio en determinado tema, si a ellos les va bien, les va a ir cayendo, digamos, beneficios al resto de las personas que están en las partes más bajas de la pirámide hasta llegar a la base. Y esto finalmente no es así y no sucede así, digamos. La teoría del derrame a nivel social, creo que a nivel económico tampoco, pero no soy economista, no me voy a meter en eso, pero a nivel social no funciona. O sea, está demostradísimo que esto no sucede así, y de hecho termina siendo un problema, porque la creencia de que se está yendo hacia más derechos para más colectivos, a veces impide que los colectivos que están haciendo reclamos porque este derrame no sucede, son silenciados. Entonces también hay opresiones y privilegios dentro de los movimientos sociales que muchas veces pensamos como unidos o como partes de un mismo frente. La teoría interseccional permite desarmar un poco esto, y ahí le dejo la palabra a Luciana, que cuenta esa parte. Gracias. Y con respecto a las ventajas de adoptar esta herramienta o esta perspectiva, tiene que ver que, bueno, en primer lugar, esto que venimos diciendo, ¿no? Nos permite observar las estructuras de desigualdad, ya no una categoría analítica para analizar un problema o sobre la base de una categoría, sino entender cómo se inserta en una matriz. Y esto es importante porque, como decíamos, entender el fenómeno que estamos tratando de analizar, si es de desigualdad, discriminación, con todas estas categorías que se involucran y que se retroalimentan, también nos permite llevar a cabo medidas efectivas. Por ejemplo, yo estuve trabajando un poco con el protocolo de violencia de género de mi facultad, y veía que se hablaba de violencia de género, pero no se hablaba de cómo esa violencia se ejercía en el contexto de la universidad, y cómo eso también implicaba otras relaciones de poder, y no tener en cuenta eso también imposibilitaba ver cuáles eran los desafíos que podían observar las personas que sufrían la violencia de género en el contexto de la facultad, y las múltiples personas que podían estar en situación de privilegio o de opresión, porque no se hablaba solamente del género y la violencia de género, además con una mirada cisexista y muy binaria de lo que serían las relaciones de poder en base al género, pero también invisibilizando que se daba en un contexto jerárquico que tiene que ver con la estructura misma de la facultad. Entonces, utilizar herramientas que te permitan meter distintos ejes, te permite observar los fenómenos que se trata de solucionar, o las estructuras de desigualdad, y proyectar políticas que busquen la justicia, que sean realmente efectivas. Si no entendés el fenómeno, probablemente lo que vayas a hacer no va a tener el efecto que uno está buscando. Y también, lo que a mí me interesa de esta herramienta es que nos permite también cuestionar los privilegios dentro de esa matriz, porque si bien en muchas situaciones uno puede estar en situación de opresión, en otras puede estar en situación de privilegio, y se puede beneficiar también dentro de esa estructura por momentos de la situación de ventaja. Entonces, lo que permite esta herramienta es darse cuenta de esto que decía Constanza, de que dentro de los movimientos no somos todos homogéneos, no buscamos todo lo mismo, no tenemos las mismas motivaciones, y hay diferentes experiencias, y poder analizar las diferencias para no seguir reproduciendo los mismos problemas que uno busca solucionar. Por eso también es una herramienta que se propone pensar los enfoques desde abajo, no desde arriba, no desde el sujeto hegemónico, no desde una demanda privilegiada, sino en pensar cuáles son las personas o los sujetos que en ese contexto, en esa situación, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y pensar desde ese lugar las estrategias que se busquen conseguir. Y nuevamente, desde una manera dinámica, no hay un sujeto privilegiado de opresión, sino que en esta matriz de desigualdad estas categorías se retroalimentan y alimentan dependiendo del contexto, dependiendo de diferentes ejes que se van introduciendo. Por eso no
no alcanza con decir, bueno, voy a meter tal categoría y tal categoría a ver cómo funcionan, sino entender cómo se retroalimentan. Y bueno, acá tomamos esta cita de María Lugones, porque creo que ejemplifica muy bien, o describe en realidad, no me salía la palabra, describe muy bien lo que mencionábamos en relación a cómo funciona la lógica categorial, digamos. Si tomo una sola categoría y pienso en términos estancos, generalmente se universaliza y se homogeneiza. Ahora, ¿qué es lo que se universaliza y qué es lo que pasa a ser homogéneo en esa, o sea, falsamente homogéneo? Bueno, María Lugones dice que siempre es el sujeto que está más privilegiado, y en relación al feminismo, ella es una feminista, bueno, falleció hace poco, pero era completamente feminista, digamos, no es una crítica que hace desde afuera, sino desde adentro, que la categoría mujer selecciona siempre como norma a las, bueno, ella utiliza la categoría de hembras, que para nosotros es cuestionable, pero bueno, mujer selecciona como norma a las hembras burguesas, blancas, heterosexuales. Y esto se puede rastrear en distintas políticas o en distintas leyes, seguramente, bueno, se les van a ocurrir a ustedes, pero es esto lo que queremos determinar, cómo siempre el sujeto que es hegemónico dentro de esa categoría es el que termina siendo representante de otras personas que no cumplen, digamos, con todos estos ítems. Entonces, muchas veces la ley, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres está muy enfocada en las relaciones, digamos, la violencia que se da muchas veces en relaciones de parejas heterosexuales. Y hay vacíos de golpe para pensar la violencia de género, ya no en términos de mujeres, sino de géneros y cómo se pueden dar estas violencias en otros tipos de vínculos, y ni hablar en vínculos que exceden a lo sexoafectivo, digamos, que tienen que ver con otros ámbitos. Entonces vemos cómo funciona muy bien, porque fueron más pensadas para ciertos tipos de sujetos, y quizás hay vacíos que se generan justamente por falta de un enfoque interseccional. Y bueno, acá les proponíamos, Lu, te doy a vos. Dale, como decían un poco hoy, es una herramienta jurídica, entonces se nos ocurrió traer 3 casos para analizar. No nos vamos a expandir mucho ni hacer una lectura acabada de cada ley, pero están buenas para pensar justamente cuáles son las limitaciones de estas leyes cuando no están pensadas con una perspectiva interseccional. Bueno, Coti ya avanzó un poco en esto de la ley de interrupción legal del embarazo, y cómo muchas veces este debate se daba o se proponía, o el movimiento hablaba del derecho de la mujer, o el derecho de la mujer a abortar, o que era una movilización que se dirigía para ese sujeto político. Entonces, la perspectiva interseccional lo que te invita es a cuestionar esa categoría. Bueno, ¿qué decimos cuando estamos diciendo mujer? Y además, nosotros acá en Argentina contamos con una ley de identidad de género. Entonces, ¿qué sujetos están quedando por fuera de esa ley? Porque que también son afectados por no tener acceso a la interrupción legal del embarazo. Entonces, si no se adopta esta perspectiva, lo que sucede es que se está pensando casos, como decía Constanza, que están para el sujeto privilegiado de la categoría mujer, y que esa categoría además es histórica, tiene una historia, y probablemente lo que se esté privilegiando es primero aceptando una noción binaria del género, como que existen solamente hombres y mujeres, que además las únicas personas que pueden maternar son las personas cis, y en este sentido lo que se propone desde una perspectiva interseccional es pensar, bueno, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos que se ven, en realidad cuál es la problemática, y pensar cómo pueden afectar otras categorías también como la clase, o sea, cuál es el impacto que puede tener la clase social en el acceso a la ley de interrupción legal del embarazo, Sí, o la raza. Sí. Perdón, sí es interesante también ver, bueno, cuáles fueron las mujeres que tuvieron más espacio público, digamos, para hablar sobre la temática, y vamos a ver que generalmente son mujeres al menos de clase media. No sé si estamos dando por sentado la cuestión de a qué nos referimos cuando hablamos de cisexismo.
así que hago como por las dudas, hago una breve descripción ya que no podemos hablar ahora. Las personas cis son aquellas que nos identificamos con el género que nos fue asignado al nacer, y las personas trans son aquellas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Y esto, la ley de identidad de género que contiene esto en su esencia, digamos, da a entender que en el mundo, y esto es así, es verificable, en el mundo hay personas cis y personas trans. Entonces, si nosotros pensamos leyes o políticas o incluso teorías, como en el caso de la psicología, que solo contemplan la existencia de las personas cis, o donde las personas cis son lo normal y las personas trans quedan del lado como o de una gran excepción, o de algo, como es en el caso de la psicología de lo patológico, estamos generando, o sea, estamos favoreciendo la estructura cisexista, que es esta estructura que justamente plantea que lo deseable, lo normal, lo que está bien, es ser una persona cis. Y justamente desde ahí es que Luciana está comentando, bueno, lo que decía recién en relación a la ley, que en el debate, si bien después la ley cambió, en los distintos proyectos de ley hubo mucha puja por si se hablaba de sujetos con capacidad de gestar o mujeres. Exacto. Y lo mismo sucede con la ley de cupos. Se piensa en la ley de cupos en base a una eje de discriminación, por ejemplo, el de género. También se asume que son las mujeres, sin identificar, hablar como si fueran categorías mínimas, como si agotar el universo de personas, la categoría mujer, y como si no hubiera diferencias dentro de esa categoría, y como si no fuera una categoría histórica. Y no se analiza, por ejemplo, por qué hay ciertas personas que no acceden a esos puestos de trabajo, o a esos puestos que se está buscando favorecer con una ley de cupo, porque únicamente se piensa que la razón por la que esa persona no llegó a ese lugar, o que no ocupa ese lugar, tiene que ver con el género, como si la raza, la clase social, el acceso a la información, el acceso a la educación, no tuvieran injerencia en ese espacio. Entonces, cuando se propone una perspectiva interseccional, lo que se propone es también ver dinámicamente cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar las personas para acceder a ciertos lugares. Porque además, si pensamos una ley de cupos en base a una sola categoría y después nos damos cuenta de que otras personas no fueron alcanzadas por esa categoría, al infinito vamos a estar diseñando leyes de cupo para cada persona o para cada grupo minoritario con sus propias necesidades, y no analizar cuál es el transcurso que esa persona, o que las personas que no están llegando a ese lugar, y saldar esas problemáticas, o buscar, en este caso, la justicia social, con distintos mecanismos que sean adaptados a la dinámica realmente que hace que ciertas personas acceden y otras no. Pensar la ley de cupos como si fuera únicamente un lugar de llegada y no un transcurso, tiene que ver con esto, que se piensa que la discriminación o la desigualdad tiene que ver con solo un eje, y el poder o la vida de las personas no estuviera en el transcurso de su vida interceptada por las dificultades que tiene que vivir en una sociedad donde estos ejes continuamente se están alimentando y retroalimentando. Y la otra ley, que, bueno, no es, las leyes penales trajimos como también para analizar, porque muchas veces en los movimientos que buscan, movimientos progresistas que buscan la justicia social, o buscan saldar cuestiones de desigualdad o de discriminación, tienen como iniciativa, o primera iniciativa, llevar a cabo leyes penales, como que criminalicen la discriminación, por ejemplo, o el acoso callejero, que es un ejemplo muy bueno. Y acá lo que me interesa como señalar es que entre la tipificación de un crimen y la persecución de la persona que realiza un crimen, y luego el castigo, hay un lazo que une estos tres elementos, que es la selectividad penal. Y cuando se piensa, por ejemplo, bueno, que el acoso está mal y que hay que castigarlo, o es producto del patriarcado, lo que a veces no se piensa es quiénes son las personas que van a ser seleccionadas como personas que deben ser castigadas. Entonces, algo que se puede señalar es que incluso en aquellos movimientos que buscan una sociedad más justa, o que buscan saldar problemas de violencia, si no se tiene en cuenta de que la ley penal es selectiva de ciertos sujetos, probablemente perjudica a aquellas personas que se trata justamente de ayudar.
Yo mencioné recién la ley del acoso callejero. No me acuerdo quién mencionaba en Twitter cuando esta ley salió, que decía, yo estoy segura que se va a perseguir capaz no sé, a alguien, a un constructor, a alguien en situación de calle, va a ser llevado por la policía por hacer, decir no sé, hacer acoso, y no a alguien capaz de en Palermo, ¿no? Como señalar esto, digo, está bien que nos centremos en las violencias, está bien que nos centremos en las desigualdades, pero hay que ver cómo eso puede afectar a ciertos sectores si no tenemos en cuenta que existe la selectividad penal, y la selectividad penal está atravesada por razones de raza y de clase. Sí, también, bueno, en relación a la selectividad penal, hay una ley de tráfico de estupefacientes, si no me equivoco, que también esa ley generó que haya un número sumamente grande, digamos, había una gran selectividad en relación a mujeres trans y travestis. Digamos, era una ley que estaba pensada como, no recuerdo bien, César quizás sabe al respecto, después puede ayudarnos con algún comentario, pero hay ciertas leyes o cláusulas de ciertas leyes que se eliminaron a partir de la ley de identidad de género, y sin embargo, digamos, leyes que generaban que mujeres trans y travestis, por el mero hecho de transitar, podían ser llevadas, digamos, a la cárcel, y que al eliminarse esas leyes, sin embargo, la cantidad de población de mujeres trans y travestis siguió siendo igual, e incluso creció, porque en conjunto con otras leyes se terminaba armando una selectividad que las afectaba directamente. Y en relación, para hablar de otro eje, ya por fuera del género, la ley de interrupción legal del embarazo, los distintos proyectos de leyes, además de debatirse la cuestión de quiénes eran sujetos de esa política, digamos, si se ponía la categoría de mujeres, o si se ponía cuerpos gestantes, o si se ponía mujeres y cuerpos gestantes, bueno, todos esos debates, también hubo un gran debate en torno al capacitismo que había en uno de estos proyectos de ley, que si no me equivoco era de la campaña nacional, no estoy segura, que daba como una de las causales de aborto las malformaciones fetales, que no necesariamente implicaban riesgo para la persona gestante. Y esto era un problema. Los movimientos de la discapacidad alzaron mucho la voz en relación a este punto, porque de alguna forma favorece las prácticas eugenésicas que hay capacitistas, digamos. Capacitismo también, como antes hablamos de cisexismo, hay como ideales de sujetos, ¿no? Una persona tiene que ser cis, es la que antes mencionaba, pero también que una persona tiene que poder cumplir con ciertas funciones corporales y lo que el sistema social lee como capacidades. Y y hay un sistema social que es discapacitante, que quizás una persona, por no tener exactamente las mismas funciones corporales que la otra, es leída como discapacitada en la medida que el sistema mismo no le permite desarrollarse. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el síndrome de Down, antes había un nivel muy bajo de escolarización. Fue un gran trabajo que se hizo para que esas personas accedieran y sigan accediendo al estudio. Digamos, las escuelas no están preparadas y quizás no se contaba con digamos, toda la información que se fue generando hoy a partir de justamente intentar generar esta inclusión, o al menos ser un sistema como más igualitario. Está bueno lo que mencionás, porque venimos hablando mucho de género y raza y clase, y si bien ese es el origen de la teoría interseccional y la perspectiva interseccional, hoy en día el universo interseccional implica también pensar en la discapacidad, en pensar en la migración, pensar en la religión, pensar en si esa persona habla el idioma del país en el que se está radicando, un montón de dimensiones. Exactamente. Bueno, pusimos advertencias, es medio fuerte, pero bueno, está bien, es como alertas que hay que tener en cuenta. La primera alerta, o la primera advertencia, que en realidad tiene que ver con esto de que, como mencionábamos al comienzo, la interseccionalidad ahora es una palabra o una idea que aparece y que se repite un montón y que está apareciendo también en proyectos de ley, a veces no se aplica de la manera que
que fue pensada para, o lo que podría llegar a ser, ¿no? Generalmente se piensa como un enfoque estático de aplicaciones directas, y entonces lo que hay que pensar es, si estamos pensando en políticas que busquen trabajar temas de género, bueno, cómo opera el género y con cuál otras categorías entra en un dinamismo y relacionalidad, y que sea eso dinámico, que nosotros podamos ver el fenómeno que estamos tratando de atacar, de desigualdad o discriminación, de forma dinámica. Y que esta situación, o cómo me ubico, o sea, para entender eso tengo que entender cómo me ubico en esa situación y con qué gente me estoy relacionando para pensarlo. Luego, bueno, ya mencionamos esto, pensar también nuestros privilegios, y acá hablábamos un poco con Constanza de esto de las políticas de sororidad, que a veces parece que se tiende a pensar que todos debemos tener, se tiende a pensar que hay que buscar el lugar, que mi lugar es el lugar de la opresión, y a universalizar mi experiencia y pensar que todos tenemos que encontrarnos aliados en esa experiencia, en vez de pensar de que hay múltiples maneras de realizar alianzas estratégicas para lograr atacar ese fenómeno de la discriminación o la desigualdad que se busca. La otra advertencia que habíamos señalado tiene que ver con el enfoque aditivo. Este enfoque sería pensar que lo único que tengo que hacer es agregar más categorías y sumarlas como uno hace una lista de supermercado, en vez de ver cómo estas categorías se entrelazan y se sostienen en ese enlace y en esa retroalimentación. No alcanza con decir, bueno, vamos a pensar una ley de cupos para mujeres negras con discapacidad de tal religión, sino entender cómo esas personas que pueden estar dentro de esa matriz de opresión, dinámicamente tiene una experiencia particular en esa relación, y no solamente mencionarla como si fueran unas categorías que se pueden como mencionar y nada más. Coti, ¿vos querías mencionar algo al respecto? Sí, y también la cuestión, bueno, creo que lo dijiste, pero la cuestión del dinamismo, de pensar, o sea, si en X problema la raza, el género y la clase son importantes de esta manera, después no es que ese modelo se pueda aplicar para pensar todos los problemas. Ese es el desafío, creo que ese es uno de los desafíos más grandes, que la interseccionalidad no es una fórmula que uno puede replicar, sino que son herramientas interpretativas, digamos, que en cada situación hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Por eso también quizás es difícil que con este encuentro que estamos teniendo se lleven como una idea clara, pero es un concepto que, bueno, se va desarrollando y hay que pensarlo como una herramienta y no como una fórmula que se aplica. Tal cual. A mí me interesaba hacer un poco de foco en cómo también esto va a afectar las categorías que usamos para pensar y para percibir el mundo. O sea, la realidad yo no pienso que la realidad exista per se, digamos, sino que hay alguien que la está pensando y la va describiendo. Bueno, si nosotros no aplicamos una perspectiva interseccional, seguramente va a ser muy restringido lo que podamos, ya como sujetos, así apliquemos una perspectiva interseccional, no podemos desligar lo que producimos de nosotros mismos, o sea, todo el conocimiento que generemos, conocimiento en sentido amplio, es situado, no se puede despegar de la persona que lo está enunciando. Entonces acá también es un poco, podríamos pensar que es más incómodo el enfoque interseccional, porque nos invita también a reflexionar acerca de qué lugar ocupamos nosotros en determinadas relaciones. Y también ver, bueno, en qué puntos podemos estar en un lugar de mayor desventaja, pero en qué puntos también nosotros nos favorecemos de las desventajas ajenas porque ocupamos un lugar de privilegio. Y esto no es fácil, genera angustias, es incómodo, pero es necesario poder hacerlo. Y hay una decisión ahí epistemológica que también es ética, ¿no? De poder posicionarse y tener como un poco con mayor claridad acerca de las propias coordenadas, porque hay una responsabilidad que tenemos, epistémica y ética, acerca de nuestro trabajo, que va a depender del lugar social que ocupamos, ¿no? No es lo mismo
alguien que está muy involucrado en un tema, que tiene un poder para poder hacer algo en relación a cambiar la trayectoria de vida de alguien, a alguien que en ese momento no está ocupando un rol relevante. Digamos, hay determinados momentos o trabajos que llevamos a cabo que implican una responsabilidad que hay que estar, digamos, por decirlo de alguna manera fácil, a la altura. Y todo el conocimiento que construimos también forma parte de relaciones de poder. O sea, la producción del conocimiento responde a una determinada organización institucional. O sea, las personas que llegan a hacer maestrías, doctorados, o que llegan a la escena pública, no son cualquier persona. O sea, son personas que pudieron hacer una determinada trayectoria. Entonces, va a haber sesgos. Que va a tener que ver con que generalmente personas que hicieron trayectorias distintas seguramente van a poder saldar. Entonces es importante poder contar con distintos actores sociales y no creer que solas o solos podemos cubrir, digamos, todas las variables y pensar en todas las posibilidades. Entonces también la interseccionalidad es un llamado a trabajar con distintos actores sociales, personas que se encuentran en distintas posiciones. Y también suele ser muy importante poder trabajar con las personas que están siendo afectadas por esa problemática y no hacerlas desde un lugar ajeno, porque las definiciones que generamos a partir de haber vivido ciertas cosas no son las mismas que podemos generar desde la afuera, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que quería decir es que también las herramientas que nosotros generemos, yo en psicología, desde la cuestión conceptual, digamos, las categorías diagnósticas, por ejemplo, o en el derecho desde las leyes, o las personas involucradas en políticas de las políticas, todo nuestro trabajo implica armar conceptos, armar definiciones. Y estas definiciones son los recursos con los cuales las personas contamos para poder dar sentido a nuestra experiencia. Entonces, las categorías que generemos van a afectar también la forma en que las distintas personas se pueden autopercibir y pueden autodefinirse. No es lo mismo un país con identidad de género que sin identidad de género, con la ley de identidad de género, perdón. Son herramientas con las cuales después las personas cuentan para poder dar sentido a sus propias experiencias. Por eso, esto lo menciono para dar cuenta del nivel práctico que tiene, es muy importante, las consecuencias prácticas que tiene poder generar herramientas conceptuales que sean lo más sofisticadas posibles como para poder describir la realidad de la manera más exacta en cierto momento histórico dado, con todas las limitaciones que eso tiene. Sí, y esto, dale, esto me da el pie para decir algo que me gustó que Coti lo mencionara. Las interrumpo un minuto, vamos cerrando. Sí, perfecto. Así, bueno, tengo algunas preguntas para después cuando hagamos el cierre, así unos 2 minutos más y cerramos, ¿sí? Perfecto, entonces menciono esto que es la cuarta advertencia, que es el tokenismo, que el tokenismo es una práctica en realidad, que es la práctica de incluir a personas, por ejemplo, se plantea un panel de debate sobre alguna temática y se invita a un sujeto que para representar una cierta minoría, pero solamente para representarla simbólicamente. Cuando hablamos de interseccionalidad, si uno adopta esa perspectiva y quiere adoptar una perspectiva que implique pensar los fenómenos de manera dinámica, de manera relacionada, tiene que transformar el producto que nosotros hagamos. Por eso Constanza mencionaba muy bien, o sea, el trabajo que nosotros hacemos desde nuestro grupo de investigación está atravesada de estas categorías porque necesariamente tiene efectos lo que nosotros produzcamos cuando no adoptamos una perspectiva que permita pensar los fenómenos en su complejidad y además que no genere efectos negativos sobre aquellas personas de las que hablamos, de las que se habla o de las que queremos tener como interlocutores. Entonces, cuando decimos que es una advertencia, es decir, no hagamos, no incluyamos o no mencionemos que adoptamos una perspectiva interseccional o que invitamos a una charla a tal persona para ubicar ese rol, sino transformemos el modo en que producimos conocimiento, el modo en que pensamos los fenómenos y tratemos de incluir esta perspectiva porque en definitiva va a cambiar el modo en que nosotros podamos intervenir sobre esa realidad. Con esto también me interesó algo que decía Coti, que es lo último que quiero agregar,
que todas las herramientas, o las herramientas que desarrollemos no sirven para todo y en todas las situaciones. Yo mencionaba el tema de mi facultad de Filosofía y Letras, y cómo se quiere abordar la violencia de género sin dar cuenta del contexto en el que se ubica, las personas que se ubican, las jerarquías de poder que tienen que ver con la estructura académica, y si vos no tenés en cuenta cómo el género en ese contexto está relacionado con la estructura académica, probablemente no puedas entender el fenómeno de la violencia de género dentro de la facultad. Con eso, ¿quieren que cierro? Por las dudas. Ahí están los contactos de las redes. Les mando un beso, no sé si alguien más quiere Gracias. hablar. No, agradecer la Un generosidad. beso enorme a las chicas que participaron, muchísimas gracias. Esperemos que quieran volver. Gracias. Gracias, muchas gracias por invitarnos. A profundizar estos temas, que se incorpore la mirada jurídica a través de César o de algún otro miembro abogado del grupo de ese reservorio, que creo que es inteligente, corajudo, me encanta la palabra, corajudo. Corajudes. Corajudes que son capaces de dar la batalla en estos temas que son tan áridos. Un beso. Un beso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.